Hoy vamos a tratar de contarte mejor algo acerca de lo que ocurría en el campo de la literatura y en el campo de la cultura sobre mediados de la Edad Media, en aquella época de los juglares y de los clérigos. Buenos días. Hoy, para contarte mejor, va a comenzar tratando de tener una especie de diálogo en la medida de lo posible con algunos de nuestros queridos observadores oyentes. Alguien hizo una pregunta muy interesante con respecto al término mester, del cual hablamos el otro día, y la pregunta decía lo siguiente, algo así como si eso está vinculado a la palabra magister o maestro. En realidad no. Los orígenes son distintos, porque una cosa es mester, que viene de una forma apocopada, que es un poco más corta, apócope es una forma un poquito más corta. Entonces es menester, que es como si fuera ministerio, oficio, dedicación a. De ahí viene mester, que es lo que nosotros aplicamos a mester de juglaría y mester de clerecía. En cambio, máster, que es por ejemplo un máster que hace una persona con respecto puede ser a la ciencia o a la medicina o a algún otro aspecto, un máster tiene que ver con maestría y con maestro. Así que esa es la diferencia que hay. Es más de carácter inglés, lo de magister, maestro. Hoy vamos a contarte y ampliar un poquitito tratando de ampliar este panorama y cómo este universo se va abriendo y nos va permitiendo entrar en otros ámbitos. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan que en el otro encuentro habíamos estado hablando de una partecita del Cid que tenía mucho de sentimental, no tanto de descriptivo y de guerrero, que en realidad la finalidad era esa, pero aquellas partes que tenían que ver con lo sentimental, con lo afectivo, un poco al modo de los teleteatros, es lo que más le gustaba a la gente. Y siempre quedó en la memoria popular aquel episodio de la niña de 9 años que sale a abrirle al Cid, mejor dicho, no le abre, sino que sale a hablar con el Cid diciendo que el rey había pedido que nadie recibiera al Cid, ni le diera posada, ni le diera alimentos, y que en el mal de ellos el Cid no ganaba nada, que en buena hora ciñó la espada, pero que siguiera camino. Muchos años más tarde, muchos siglos más tarde, ¿ustedes recuerdan seguramente el apellido Machado? ¿Por qué recuerdan el apellido Machado? Porque un excelente cantante, y creo yo una excelente persona, como lo es Joan Manuel Serrat, musicalizó los versos de Machado y le dio muchísima popularidad. Pero resulta ser que Antonio tenía un hermano que se llamaba Manuel y que también se dedicaba a la poesía. Manuel Machado y Antonio Machado. Manuel lo sobrevivió unos años más. Y fíjense ustedes qué interesante. Ahora viene la parte de para leerte mejor. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llaga de luz los petos y espaldares y flamean la punta de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana. Al destierro, con muchos de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo, nadie responde. Al pomo de la espada y el cuento de las picas el postigo va a ceder, quema el sol. El aire abraza. A los terribles golpes de eco ronco una voz pura de plata y de cristal responde:
Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. El oro pálido nimba su carita, curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas en nuestro mal. Oh Cid, no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros. Una voz inflexible grita: ¡en marcha! El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro, con muchos de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Este poema es un poema que se llama Castilla y pertenece a Manuel Machado, el hermano más desconocido de Antonio Machado, que gracias, volvemos a decir, a la maestría, al ingenio y al arte de Joan Manuel Serrat, nos hizo conocer a todos y gustar y apreciar la obra de Antonio Machado. Y por supuesto se imaginarán que hay muchas cosas más que se derivaron de aquello. Y se llegó a conocer en Francia porque hay una obra de Corneille que se llama El Cid Campeador. Justamente está dedicada al Cid Campeador. ¿Y saben por qué se conocía en España? Porque hubo un fenómeno muy interesante que, lógicamente, tratándose de la Edad Media, está vinculado con las peregrinaciones y está vinculado con la religión. Hay un lugar que se llama Santiago de Compostela. Ustedes conocerán Santiago de Compostela. Precisamente eso está en Galicia. Ustedes saben que aquí en Argentina se ha hecho bastante común esto de decir, es gallego y demás. Gallego no, el gallego es de Galicia, después de tal el castellano, el asturiano, el catalán, el valenciano, bueno, etcétera, etcétera. Pero pongámosle el gallego en este caso de Galicia. Allí está la iglesia de Santiago de Compostela. Según cuentan, allí reposan los restos del apóstol Santiago. Santiago era el apóstol más jovencito, era casi un adolescente, según cuenta toda la leyenda de qué pasó con los 12 apóstoles después de la muerte de Jesús, que fueron a difundir la palabra de Dios. Allí fueron a parar los restos del apóstol Santiago. ¿Qué ocurrió? En la Edad Media, con este afán de la religiosidad, empezaron a ocurrir las peregrinaciones, exactamente como ocurren acá las peregrinaciones que van desde Liniers hasta Luján. Yo me cuesta decir tuve, cuando alguien partió, una amiga muy querida, muy querida, Julia, que era española además, y me decía que todos los años San Cayetano y la Virgen de Luján estaban de novios y se mandaban mensajes por las peregrinaciones. Él iba más seguido a visitarla porque iba todos los años y ellas cada tanto, no sé si recuerdan hace un tiempo, cuando sacaban la porteña, traían a la Virgen de Luján hasta 11. Entonces Julita, con un humor impagable que le alegraba la vida a todos quienes la conocieron, me decía, lo que pasa es que ellos están de novio. Pero ustedes saben que, bueno, que nosotros tenemos peregrinaciones. Bueno, imagínense en la Edad Media y en España. Estas peregrinaciones eran personas que salían a veces desde Inglaterra y muchas veces desde Francia, cruzaban los montes Pirineos, iban por todo el norte de España. Existe actualmente el Camino de Santiago. Hay gente que lo hace por partes, por tramos. Ahora, piensen ustedes esto. Un grupo de gente que sale en carretas dirigiéndose a Santiago de Compostela y que sale de Francia. Esa gente
marchaba durante el día, a la noche pernoctaban, paraban las carretas, desataban los animales, los bueyes, qué sé yo, se juntaban alrededor del fuego. ¿Y qué aparecía ahí? Un juglar que cantaba. Por ejemplo, el juglar que acompañaba a los franceses cantaba seguramente un romance un episodio de la vida francesa. Por ejemplo, la chanson de Roland o el cantar de Rolando. Claro, atravesaba los Pirineos, llegaba a España y se sumaba a otro grupo de gente, quizás otro grupo en el cual había otro juglar español y en lugar de pelearse, compartían. Entonces el juglar español contaba historias del Cid y el juglar francés contaba historias de Roland. Entonces, no es extraño que en España se conociera la historia de Roland y en Francia se conociera la historia del Cid, porque luego todos aquellos que habían viajado retornaban a sus lugares de origen llevando la idea, porque por supuesto no estaba escrito, de modo tal que repetían según aquello que recordaban de memoria. Y es por eso que la figura del Cid se hizo muy conocida en Francia y en España se hizo muy conocida también la figura de Roland. A través de las peregrinaciones de Santiago de Compostela se produjo un intercambio cultural pero muy importante, a tal punto que esto generó la aparición de un nuevo tipo de poesía y un nuevo tipo de literatura que no es la poesía juglaresca ni tampoco es la poesía trovadoresca. Y ya verán ustedes por qué. Porque en realidad Francia, así como el otro día hablamos de Italia y hablamos del Pupi, ¿se acuerdan del Pupi? Esta marioneta, títere y demás. Francia tuvo un tipo de poesía que se llamó poesía trovadoresca. Evidentemente, si estamos diciendo trovadoresca, se refiere a un trovador. Y acá vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre un trovador y un juglar. Un trovador generalmente tenía trabajo permanente, o por lo menos durante una temporada, se lo contrataba en un castillo para que entretuviera a los señores feudales durante las fiestas. Muchas veces se les pedía o se le encargaba, con motivo de algún cumpleaños o de alguna boda, que compusiera algo, que por supuesto siempre lo hacían oralmente. Y los temas que abordaban no eran solamente de carácter épico, sino que eran de carácter amoroso. Estaban dedicados a exaltar la belleza de una mujer, la belleza del paisaje, y entonces empieza a aparecer un tipo de literatura, llamémosle un poco más refinada, y que se llama poesía trovadoresca. Esa poesía tuvo mucha influencia, fíjense ustedes, ¿no? Relacionándolo con lo que contamos anteriormente, con la poesía galaico-portuguesa. Piensen ustedes que Galicia, que está en un costadito noroeste de España, está arriba de Portugal. Y por supuesto Portugal, el idioma portugués, es también de origen neolatino, una lengua neolatina, tanto el francés como el castellano como el portugués. Y allí se cultiva la poesía galaico-portuguesa, que es una poesía, vuelvo a repetir, que tiene un carácter más lírico. Y aquí es donde empiezan a aparecer todas estas formas literarias que todavía no están del todo conformadas ni definidas, pero que nos muestran una variable muy interesante de qué pasaba en esa Edad Media. Con respecto a la Edad Media, hay personas que tienen un criterio en realidad bastante negativo con respecto a la Edad Media, precisamente por las atrocidades cometidas por la Iglesia, por los reyes, por las diferencias sociales. Eso es verdad. Pero también sepamos esto, y debemos reconocerlo. La Edad Media funcionó como una especie de freezer. ¿Qué hacemos nosotros en el freezer? Pues guardamos aquello que se conserva durante mucho tiempo, no lo que es de un día para el otro, porque no vale la pena frizarlo y descongelarlo al día siguiente. Pensamos que va a durar bastante tiempo. La Edad Media fue un freezer que de alguna manera nos permitió, y le permitió a la cultura
por lo menos a la cultura de Occidente, conservar todo el material de la antigüedad clásica grecolatina. De lo contrario, nada de lo que hicieron los griegos y los romanos hubiera llegado hasta nosotros si no hubiese sido por el trabajo de los copistas en la Edad Media. Vamos entonces a volver un poquitito sobre los clérigos. Es decir, estos clérigos, si bien le debemos a ellos que hayan sido los copistas de los cantares de gesta, y gracias a ellos los cantares de gesta, como el poema del mío Cid, llegaron hasta el día de hoy, ellos también cumplían otra misión, y era la siguiente. Como los cantares de gesta, penetraron con mucho gusto en el pueblo, en la gente común y corriente, muchos de los clérigos pensaron en por qué no hacer esto con personajes que tuvieran que ver con la religión, con la Biblia, con personajes bíblicos. Y entonces empiezan a aparecer poemas que por supuesto están escritos en este caso, fíjense ustedes, ya no orales, sino escritos, pero al ser escritos con estrofas armadas de a 4 versos, con cuartetos, con una medición de cada verso, con una versificación más armada y más estructurada, que dividía el verso en 2 partes. Cuando yo divido un verso largo en 2 partes, ustedes vieron que cuando nosotros decimos hemisferio, ¿no? Hemisferio occidental o oriental, pues decimos hemisferio norte o sur, mitad. Entonces eso se llama hemistiquio. La mitad de un verso es un hemistiquio, la segunda parte es el segundo hemistiquio. Entonces yo tengo versos que tienen una primera parte o una segunda parte. Son versos largos, no un verso corto, sino un verso de 14 o 16 sílabas. Entonces repetían esa estructura y generalmente tenían una rima consonante. Una de las personas que se destacó en su momento, en su época, por escribir este tipo de poemas y que se conservan, fue Gonzalo de Berceo. Gonzalo era su nombre, Berceo el lugar del cual era originario. Gonzalo de Berceo, que escribió milagros de Nuestra Señora, loores de Nuestra Señora, y así como estaban dedicados a la Virgen, estaban dedicados también a otros personajes de la historia. Son interesantes y algunos de ellos casi infantiles. Por ejemplo, en uno de los milagros de Nuestra Señora, que es muy interesante, es el milagro no lo voy a leer completo, sino voy a tratar de leerte mejor una partecita solamente. Es de el labrador avaro y dice: era en una tierra, el primer hemistiquio, un hombre labrador, ¿no? Era en una tierra un hombre labrador que usaba la reja más que otra labor. Distinguen la primera parte y la segunda parte. Fíjense, labrador, labor. Mas amaba la tierra que non al criador. Era de muchas guisas, hombre revolvedor, era un mal tipo, le gustaba armar lío con la gente, era pendenciero, es decir, era trabajador, pero era muy pendenciero. Dice: facié una enemiga, faciela de verdad, cambiaba los mojones por cambiar heredad. Cambiar un mojón es como si yo te cambiara el alambrado, entonces te cambio el alambrado y me quedo con una parte de tu terreno, es decir, directamente, esto es lo que está diciendo. Facía todas guisas, tuerto, ¿vieron que dicen desfacer en tuertos? El Quijote habla de un tuerto es un lío, un problema. Dice, facía todas guisas, de todas maneras. Tuerto es falsedad, era mentiroso además. Había mala fama entre su vecindad. Crié, pero tan malo, bien a Santa María. Es decir, a pesar de lo malo que este tipo era, quería bien a la Virgen María. Udié sus milagros, oía sus milagros, dábales acogida, es decir, los creía, los escuchaba y los creía. Saludábala siempre, y decíale cada día: Ave gratia plena, que pariste a Mesía, es decir, Dios te salve María,
que has dado vida al Mesías. ¿Qué pasa? Y acá te lo cuento. Un hombre se muere, entonces por supuesto va al infierno. Y cuando llega al infierno empiezan los diablos a tratar de meterlo adentro. Entonces viene un ángel que ve esto, dice no, pero él nombraba todos los días a Santa María. Entonces una persona que a través de sus labios nombra a Santa María merece la salvación. Y ahí van los ángeles y se lo llevan a este hombre y definitivamente entra al cielo. Como ven ustedes, es un poema que tiene una cierta ingenuidad y persigue una finalidad que no es solamente entretener, sino adoctrinar. Ahí tenemos nosotros un poema típico del Mester de Clerecía que aparece en Gonzalo de Berceo. Y ahora, para que no se nos enoje nuestro querido el hermano del otro, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Manuel? Bueno, ahora vamos a volver con Antonio, pero no vamos a los cantares, Vamos a ir a otra cosa. Fíjense ustedes lo que escribió ahora sí Antonito, que no es Antonito el Camborio, que ese es de Federico García Lorca. Este es Antonio Machado, el de Cantares, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ese Antonio escribió esto. El primero, el poema se llama Mis Poetas. El primero es Gonzalo de Berceo llamado, Gonzalo de Berceo, poeta y peregrino, que yendo en romería acaeció en un prado, y a quien los sabios pintan copiando un pergamino. Trovó a Santo Domingo, encontró, trovó a Santa María, y a San Millán, y a San Lorenzo, y a Santa Oria. Es decir, en su camino, esto es una metáfora de la vida, ¿no? Encontró a todos estos santos. Dice, y dijo, mi dictado no es de joglaría, es decir, lo que yo escribo no es de juglaría. Escrito lo tenemos, es verdadera historia. Su verso es dulce y grave, monótonas hileras de chopos invernales. Chopos son árboles, como si fueran pinos, en donde nada brilla, renglones como surcos en pardas sementeras, y lejos las montañas azules de Castilla. Él nos cuenta el repaire de Romero cansado. Él nos cuenta, nos habla del olor, del refresco que nos da el romero, justamente la planta del romero, leyendo en santorales y libros de oración, copiando historias viejas, nos dice su dictado, mientras le sale fuera la luz del corazón. Bueno, esta es la forma en que nosotros hemos tratado de tomar y de refrescar y de recordar el mundo de lo que fue la clerecía, es decir, qué cosas hicieron los clérigos, qué escribieron, milagros de Nuestra Señora, loores de Nuestra Señora, el libro de Apolonio, y de entre todos, el más destacado fue Gonzalo de Berceo. Nos vamos a dedicar, sí, a contarles un poquito mejor lo de la prosa, lo del cuento, pero eso lo vamos a hacer en un próximo encuentro, en una segunda parte, que es esta misma historia dividida en dos partes. Hasta la próxima. Si querés colaborar económicamente con este programa, escanea el QR que figura en pantalla o seguí las instrucciones de la descripción. Muchas gracias.